Estamos desde el Departamento Nacional de Planeación, estamos liderando el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es una de las estrategias que sale del Plan Nacional de Desarrollo. Eso no implica que lo estamos haciendo solos. Afortunadamente hemos logrado tener un equipo muy bueno, de primer nivel, que tiene al Ministerio de Ambiente, al IDEAM y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como sus actores principales. Y el trabajo que hemos hecho este año parte del marco conceptual de ese plan, que es lo que quiero presentarles hoy. Entonces, como ya mencionaba Manuel, el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí hay una pequeña discrepancia, la parte de cambio climático ya estaba. Sí nos tocó cambiar el plan a última hora por lo de ola invernal y por el plan de inversiones que requería digamos, atender la ola invernal. Pero estas 4 paticas de la mesa que yo les llamo, que es la estrategia del país para enfrentar el cambio climático, afortunadamente ya estaban en el plan de desarrollo. Y son la estrategia de protección financiera ante desastres que lidera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la política forestal y deforestación evitada. Casi siempre la llamamos como red de entrada, pero no es. Red es para mí una herramienta más en una caja de herramientas muy grande que tiene que ver con los temas forestales. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que es la manera en que enfrentamos nuestros retos en materia de mitigación, y por supuesto el Plan Nacional de Adaptación. Todo esto está también en el COMPES 3700, que es el que enmarca la estrategia institucional para el cambio climático, que precisamente lo que buscaba, como ya describía Manuel, era realmente atacar esa vulnerabilidad institucional que teníamos, en la que el sector ambiental estaba un poco solo enfrentando los temas de cambio climático. Entonces lo que buscábamos era precisamente sacar del sector ambiental y hacer patente que la responsabilidad sobre los temas de cambio climático está en todos y cada uno de los sectores. Este es el sistema que se creó. Lo que trata de hacer, y el mensaje central que verán a lo largo de esta presentación y en el Plan Nacional de Adaptación, es que la adaptación o es descentralizada o no es. No hay ninguna institución, ningún gobierno nacional, ningún DNP, ninguna hacienda, ningún Ministerio de Ambiente que vaya a adaptar este país. La adaptación tiene que venir de los sectores y de los territorios con el conocimiento de su sector y de su territorio para tomar las decisiones de priorización. Nadie más puede hacer esa priorización. Se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer cajas de herramientas. El Plan Nacional de Adaptación busca precisamente dar las herramientas, los protocolos, los indicadores, para que cada quien pueda hacer sus propuestas y también protestas, y para, por supuesto, apoyar esos esfuerzos. Pero no hay manera ni hay DNP todopoderoso que pueda hacer ese trabajo por los territorios y por los sectores. Por supuesto, sigue siendo importante, a pesar de que estoy de acuerdo en la crisis que hay en el orden internacional con los temas de cambio climático. El tema internacional sigue siendo muy importante y sigue siendo el origen de gran parte de la financiación para este tipo de proyectos. Entonces tenemos un espacio específico para ese tema. La producción de información es quizás la clave que hace que todo esto sea eficiente. Entonces, el fortalecimiento de la producción de información, y para mí, el que esa información sea pública y se pueda utilizar desde el nivel de los ciudadanos y no solamente de las instituciones, es clave. Creamos también en el COMPES lo que llamamos nosotros el anzuelo para que la gente se interese en cambio climático o por lo menos en gestionar proyectos de cambio climático, y es plata. El Comité de Gestión Financiero, que está compuesto por el Ministerio de Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda, la Agencia de Cooperación Internacional y el Fondo de Adaptación y el DNP, lo que busca es tener recursos para poder ofrecerle a los sectores cómo financiar sus estudios y sus proyectos, y por supuesto también a los territorios. Y tenemos una comisión ejecutiva que se reúne 2 veces al año, que es como un COMPES simplificado para las políticas específicas que tienen que ver con cambio climático. Entonces, las estrategias institucionales y en general COMPES ya tienen como un mal nombre. A mí la gente me empieza a mirar para arriba cuando hablo de COMPES y de estrategias institucionales, pero sí estábamos seguros desde el plan de desarrollo que lo que estábamos viendo era una debilidad o una vulnerabilidad institucional, como la llama Manuel, y que precisamente clarificar esas responsabilidades a nivel individual se trataría de solucionar a través de esta estructura. Este va a ser un proceso de aprendizaje y de ensayo-error. No sabemos exactamente
cómo va a funcionar y lo que busca es ser flexible para atajar los problemas que vengan en los próximos años. Crear algo sumamente rígido no nos iba a permitir responder digamos, el cambio climático se caracteriza por su incertidumbre. Tratar de manifestar desde el gobierno nacional que teníamos la certidumbre total de lo que va a pasar y cómo atajarlo hubiera sido la peor manera de enfrentarlo. ¿Cuáles son los componentes del Plan Nacional de Adaptación? El marco conceptual que les estamos presentando hoy estará circulando en correos electrónicos de todo el país en el transcurso de las próximas 2 semanas. Los protocolos de medición de amenazas y vulnerabilidad climática, que son quizás técnicamente, por supuesto, los más complejos y los más necesarios para asegurarnos que estamos comparando peras con peras y no peras con manzanas y con piñas, que es lo que ha salido hasta ahora de los excelentes pilotos que hay en Colombia para los temas de adaptación. Es que desafortunadamente hemos medido tan distinto que a veces priorizar, por ejemplo, vulnerabilidad del territorio con lo existente es muy difícil porque realmente se midieron de formas muy distintas, sobre todo en su complejidad. Hay proyectos y pilotos que han tenido 105, 120 variables para medir la vulnerabilidad del territorio y hay otros que han tenido 4 o 5, entonces ahí tenemos un reto importante. Y los planes que vienen desde los sectores y desde los territorios y para los temas de adaptación. Aquí no tengo que convencerlos a ustedes ya están conversos, pero el tema central al salir al público y el marco conceptual, a pesar de hacer un esfuerzo por no perder, digamos, la sofisticación y la complejidad del tema de cambio climático, trata de ser una herramienta de trabajo para un alcalde cualquiera de un municipio pequeño colombiano. Tratamos de dejar muy clara la complejidad de este fenómeno y por supuesto pues la interrelación entre los ecosistemas, el clima y la economía y la población es una que muchas veces no está lo suficientemente clara y que tratamos de describir en el marco. Hemos generado en ese sentido una apuesta que yo les confieso pensé que iba a ser más polémica, pero he tenido poca polémica alrededor de estos temas. Lo que nosotros consideramos es que al ser el Estado el que está proponiendo este plan de adaptación, tiene que tomar unas decisiones. Hay una frase que no he logrado traducir de manera suficientemente buena al español, pero strategy is choice. La estrategia implica abandonar ciertos temas. Entonces, estas nuevas decisiones son las que le proponemos al país para el tema de adaptación al cambio climático, porque uno tiene que tomar decisiones. Entonces, las voy a describir una por una. La primera es que es necesario, y ya lo mencionaba por supuesto Manuel, un nuevo modelo de gestión en el que se unifican no solamente la gestión del cambio climático, la gestión del riesgo y la gestión de recursos naturales, sino también la gestión per se de cambio climático. Hay ciertas corrientes que tratan de unificar estas 3 áreas de la gestión como una sola. No es ese el caso. Cada área tiene, digamos, la gestión de recursos naturales, la gestión del riesgo y la gestión del cambio climático, tienen áreas de acción independientes, pero es en el traslape de estas 3, es haciéndonos preguntas sobre los 3 temas y tratando de tomar en cuenta riesgo, clima y recursos, donde están los proyectos, las iniciativas, los planes de desarrollo más eficientes y más robustos. Si uno tiene una intervención o un proyecto, tiene que estarse preguntando, ¿cómo estoy llevando riesgo al territorio? ¿Qué riesgo había ya? ¿Cómo estoy construyendo riesgo adicional? ¿Cuáles son las condiciones climáticas a las que estoy sometiendo a este proyecto? ¿Y cómo debo gestionar los recursos naturales para mitigar tanto el riesgo puro de desastres de cualquier tipo, como el riesgo que aporta el clima a esta situación? Eso no implica que ya no tengamos que hacer gestión de recursos naturales solita. Ni implica que tengamos que abandonar todo el tema de sismos y amenazas de riesgo que no tienen nada que ver con el clima. Las 3 áreas de gestión tienen que continuar y fortalecerse, pero es en la intersección donde está la política pública más robusta que se puede hacer durante los próximos años. La segunda es obvia, sobre todo para públicos como estos. Si estas prioridades y estas formas de gestionar no se implementan de forma efectiva en los instrumentos de planificación, no sirven para nada. Colombia decidió que quería unos instrumentos de planificación y los dejó por todos lados. Si no nos gustan, cambiémoslos, pero existen y usémoslos. Entonces tenemos que usar los POTS, tenemos que usar los POMCAS, tenemos que partir de los planes tanto nacional como locales y regionales de desarrollo y por supuesto del tema de atención y
y gestión del riesgo para incluir estos temas. Pero no podemos tratar de tener siempre, y ahí yo admito y espero que esta sea la última vez, que no puede ser no puede haber un capítulo adicional para cambio climático y riesgo siempre. Este es un tema que tiene que estar implícito en cada uno de los sectores, no implícito, explícito en cada uno de los sectores. Tiene que, en el capítulo de la locomotora mineroenergética, tiene que tratarse el tema de cambio climático. No es una postdata, no es un agregado al final de todos nuestros documentos. Tenemos que empezar a tomarlo en cuenta desde cada uno de los sectores. Esta parece una obviedad, pero aunque no lo crean, esta quizás ha sido el punto que ha tenido más discusión, sobre todo con nuestros científicos en materia de cambio climático y tomando en cuenta lo que ha pasado con base en la ola invernal durante los últimos 2 años, pero la adaptación planificada es más costo efectiva. Eso no quiere decir que vaya a haber otras formas de adaptación. La familia que le está poniendo otra escalera a su casa, la gente, eso también es adaptación y está bien, pero si es preventiva y si es informada con escenarios climáticos de largo plazo, pues es más costo efectiva. No es ningún misterio. Entonces, ¿cómo vemos? La adaptación tiene que ser descentralizada o si no, no es. Pero la tenemos que articular. ¿Qué vemos nosotros? Que las ciudades y los municipios tienen la visión de los proyectos que necesitan localmente y tienen claro cuáles son sus objetivos específicos o locales. Nosotros estamos empezando a trabajar con los sectores. La semana pasada tuvimos una reunión muy interesante con el sector salud, en que hay una enorme frustración porque no existe información. No están las bases de datos a nivel municipal de cómo se han visto modificadas las enfermedades, ¿no? Eso es muy frustrante, pero esa información, aunque no esté en Excel o en SPS o como la queramos aquí en nuestros escritorios para que sea más cómoda usarla, está en los municipios. En los municipios la gente sabe cuál es su vulnerabilidad y sabe dónde está la gente más vulnerable. A veces no están los términos académicos que necesitamos nosotros para poder hacer nuestro trabajo científico lo mejor posible, pero hay que ir a consultar la realidad, porque ahí es donde está la gente que sabe. Si nosotros partiéramos de un plan de adaptación en el que mandáramos unos formatos en Excel y obligáramos a los alcaldes a decirnos cuánta población vulnerable tiene según, eso no es lo que hay que ir y ayudar, hay que levantar la información, pero el conocimiento está ahí y ahí está el esfuerzo. Desde las gobernaciones, las corporaciones autónomas, hay una visión regional que es muy importante, que es la que no permite que un municipio o una parte esté haciendo intervenciones que vayan a afectar negativamente al vecino. Esa visión sectorial que además se fortalece a través de la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio, esa visión regional y esa forma de organizarnos y que también viene fortalecido en términos de financiamiento a través de regalías, es muy importante. Y desde el gobierno nacional se plantean, por supuesto, los objetivos generales del desarrollo y se da tanto la visión del país como las herramientas y el financiamiento cuando es necesario. Proyectos, y ahí sí lo decimos muy claro, en este Comité de Gestión Financiera, ¿qué patrocina el gobierno nacional? ¿Qué se debe pagar? ¿A qué se le debe buscar financiamiento desde el centro? Y vemos 2 áreas de prioridad. Los que están aquí son ejemplos, no buscan ser exhaustivos, simplemente son ejemplos para demostrar qué queremos decir por esas 2 áreas de prioridad. La primera es la provisión de bienes públicos y recursos de uso común. Entonces, ¿qué significa eso? Promover, por ejemplo, programas educativos. Y yo creo, Manuel, que sí estamos más abiertos a los temas de transformación, por lo menos desde el punto de vista teórico al hacer el plan. Tenemos que ver cómo lo financiamos, pero el tema de la concientización y la educación alrededor de los temas de cambio climático y de adaptación es una parte muy importante del plan. Lo que pasa es que no hemos sido muy buenos con temas de educación ambiental en términos generales y no hemos sido muy buenos en temas de concientización desde el gobierno. Han sido las mismas circunstancias las que educan y concientizan, pero a veces no hemos utilizado esas condiciones para salir y ser efectivos en educar a la población. La cadena de producción de información hidrometeorológica ha mejorado mucho, tiene que mejorar mucho más y sobre todo la información hidrometeorológica se tiene que convertir en un bien de uso público y común. ¿Quién consulta la información hidrometeorológica en este país? Yo creo que ni un ingeniero cuando está haciendo una obra. No hay